Bienvenidos a una nueva inversión. Hoy nos adentramos en la autobiografía de Benjamin Franklin. Uf, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Exacto. Pero con un giro. Oh, La estamos leyendo en español. qué interesante. Explorar la historia de Franklin en español Sí. nos ofrece una perspectiva única. Totalmente de acuerdo. Permite conectar con sus palabras de una manera Más íntima. quizás más íntima, sí. Es como tener una ventana directa a su mente. Sus pensamientos. Sus pensamientos más íntimos. Exacto. Y créanme, hay mucho que descubrir. Mucho. Empecemos por el principio. Por el principio. Franklin, con esa humildad que lo caracteriza, Que... nos habla de su familia. Ajá. Y resulta que viene de una larga línea de hijos menores. Interesante, ¿no? Franklin parece encontrar en su árbol genealógico un reflejo de su propio destino. Totalmente. Incluso menciona a un tío, Un tío, también llamado Benjamin, otro Benjamin. apasionado por coleccionar panfletos políticos. Un presagio de la inclinación de Franklin por los asuntos públicos. Totalmente. Es como si su camino ya estuviera marcado. Acabo de decir. Y hablando de caminos, su padre, Josiah, Josiah. decidió emigrar a Nueva Inglaterra en busca de libertad religiosa. Claro. Imaginen el desafío. Un artesano con una familia numerosa buscando un futuro mejor. Un futuro que, por cierto, incluía 17 hijos, 17 hijos. entre ellos Benjamin. Claro. A pesar de las limitaciones económicas, Josiah, inicialmente, Sí, lo destinó al servicio de la iglesia. imagínate. Una decisión que hubiera cambiado el curso de la historia. Sí. Pero la situación financiera obligó a Josiah a buscar una educación más práctica para Benjamin. Las prácticas. ¿Y qué creen que pasó? ¿Qué pasó? Bueno, el joven Benjamin demostró una sed insaciable por el conocimiento. Por el conocimiento. Devoraba cualquier libro que caía en sus manos. Cualquier libro. Menciona El progreso del peregrino y las vidas paralelas de Plutarco como lecturas que lo marcaron profundamente. Qué interesante. Sí. Desde temprana edad se ve su inclinación por la moralidad, Ajá. la historia y la superación personal. La superación personal, sí. Temas que serían centrales en su vida. En su vida. Pero no todo era lectura. No. A los 12 años tuvo que trabajar en el taller de su padre, En el taller. como fabricante de velas. De velas. No exactamente la vocación soñada para un futuro padre fundador, Para nada. pero esta experiencia le enseñó el valor del trabajo duro El trabajo duro. y la disciplina, La disciplina. cualidades que serían claves en su éxito Sin duda. Sin duda. y para evitar que escapara al mar, como otro de sus hermanos. Claro. Su padre lo convenció de ser aprendiz de impresor aprendiz impresor. en el taller de su hermano James. En el taller de su hermano James. Un giro del destino que marcaría su vida. Un giro del destino. En la imprenta, no solo aprendió un oficio, No solo un oficio. sino que tuvo acceso a un mundo de libros. Un mundo de libros. Y comenzó a desarrollar sus habilidades como escritor. Y vaya que las desarrolló. Empezó escribiendo baladas, A malas. aunque su padre no era muy fan de su poesía, No. ¿verdad? Cierto, pero Benjamin no se desanimó. No, para nada. Encontró inspiración en la revista The Spectator. The Spectator. Imitó su estilo para mejorar su prosa. Qué interesante. Un método ingenioso. ¿Sí? Tomaba notas de cada frase Wow. y luego recreaba el texto con sus propias palabras. Incluso convertía cuentos en verso En verso. y luego de nuevo en prosa. Increíble. Un verdadero autodidacta. Un verdadero autodidacta. Y aquí viene un punto A crucial. ver. Franklin, a través de sus lecturas, Sí. comienza a cuestionar sus creencias religiosas. Sus creencias religiosas. Abandona el calvinismo de su familia Abandona el calvinismo. y se acerca al deísmo. Al deísmo. Un cambio radical. Un cambio radical. El deísmo para nuestros oyentes. Es una filosofía que se basa en la razón y la observación de la naturaleza para comprender la existencia de Dios, ¿Entiendo? en lugar de basarse en dogmas religiosos. Claro. Y este cambio de pensamiento lo lleva a desarrollar su famoso método socrático. Su método socrático. Franklin se convierte en un maestro del debate, Del debate. utilizando preguntas para guiar a sus interlocutores a conclusiones lógicas, Interesante. a menudo exponiendo las contradicciones en sus argumentos. Ya. Una herramienta poderosa que le serviría a lo largo de su vida. A lo largo de su vida. Sin duda. Sin duda.
Y justo en ese momento su hermano James Su hermano James, comienza a publicar un periódico, un periódico, The New England Current, The New England Current. uno de los primeros en América. Wow, conocido por su tono satírico. Ah. Y satírico. ¿Te imaginas a Benjamin quedándose al margen? Imposible. Imposible. Comienza a escribir artículos anónimamente, Anónimamente. que son un éxito rotundo. Un éxito rotundo. Pero la cosa se complica Se complica. cuando James es encarcelado Qué encarcelado. por publicar contenido que ofende a la asamblea. Uf. Y ahí es donde Benjamin, Benjamin, aún adolescente, adolescente. toma las riendas del periódico, No me digas. publica artículos aún más mordaces, Más mortas. consolidando su fama de joven talento con una pluma afilada. Increíble. Y tras la liberación de James, Sí. la asamblea le prohíbe seguir publicando. Prohíbe. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Deciden que el periódico se publique bajo el nombre de Benjamin. Bajo el nombre de Benjamin. Bajo el nombre de Benjamin. Una jugada arriesgada, Arriesgada. que demuestra su determinación por mantener su voz. Mantener su voz. Y así, a los 17 años, A los 17 años. Benjamin se convierte en el editor. En el editor. Pero las tensiones con James aumentan, Aumenta. llevando a Benjamin a tomar una decisión radical: ¿Qué decisión? abandonar Boston Abandonar Boston. y buscar nuevas oportunidades. Nuevas oportunidades. Y aquí comienza la aventura de Franklin en Filadelfia. En Filadelfia. Una ciudad que le abriría las puertas a un futuro A un futuro. lleno de desafíos Desafíos. y éxitos. Pero eso lo dejaremos para la próxima parte de nuestra inmersión. Para la próxima. No se pierdan la continuación de esta fascinante historia. Fascinante, sí. Retomamos la inmersión en la vida de Benjamin Franklin, que a los 17 años, con esa audacia que lo caracterizaba, decide dejar atrás Boston y embarcarse hacia Filadelfia. Hacia Filadelfia. ¿Recuerdan al gobernador Keyes que les mencionamos? Claro, aquel que le prometió apoyo para abrir su propia imprenta. Ese mismo. De hecho, durante el viaje a Filadelfia, Franklin tiene la oportunidad de conocerlo en persona. En persona. Y Keyes, al parecer, queda encantado con el joven. Lo invita a cenar, le promete cartas de recomendación para conseguir financiamiento. Qué suerte la de Franklin. Parecía tener un aliado poderoso en el gobernador. Un camino allanado hacia el éxito. Bueno, no tan rápido. Al llegar a Filadelfia, la realidad resulta ser muy distinta. Muy distinto. Para empezar, el panorama de la imprenta era bastante desalentador. Franklin se encuentra con impresores mediocres, negocios poco prósperos. Nada que ver con la imagen idealizada que tenía. ¡Qué desilusión! ¿Y qué pasó con el apoyo del gobernador Keyes? ¿Acaso se olvidó de sus promesas? Peor aún, cuando Franklin le pide las cartas de recomendación, Keyes le da largas al asunto, lo evade con excusas. En resumen, lo deja con las manos vacías. ¡Qué engaño! Imagínense la frustración de Franklin, llegar a una ciudad nueva lleno de ilusiones solo para darse cuenta de que las promesas del gobernador eran castillos en el aire. ¿Cómo reaccionó ante este revés? Con pragmatismo. En lugar de lamentarse, decide buscar trabajo en alguna de las imprentas locales. Y termina aceptando un puesto con Keimer, uno de los impresores que le había causado tan mala impresión. ¡Qué curioso! Trabajar para alguien a quien consideraba incompetente. ¿Qué le llevó a tomar esa decisión? La necesidad, por supuesto. Pero también me atrevería a decir una pizca de astucia. Franklin no era alguien que se dejara vencer por las circunstancias. Al contrario, las utilizaba a su favor. Está sugiriendo que aprendió algo de Keimer, a pesar de sus defectos. Exactamente, Franklin era un observador nato. Sabía identificar las fortalezas y debilidades de las personas y aprender de ellas. Y aunque Keimer era un personaje peculiar con ideas religiosas extravagantes, Franklin supo aprovechar la experiencia para perfeccionar sus habilidades como impresor y empezar a hacerse un nombre en la comunidad. Es decir, convirtió un obstáculo en una oportunidad típico de Franklin. Y me imagino que su talento no pasó desapercibido por mucho tiempo. Claro que no. Su inteligencia, su habilidad para la conversación, su ética de trabajo. Todo eso le permitió ganarse la simpatía de personajes influyentes en Filadelfia. Esas conexiones serían clave para su futuro éxito, ¿verdad? Sin duda, gracias a esas relaciones, Franklin logró obtener trabajos de impresión importantes, como la impresión de papel moneda para Nueva Jersey, un paso crucial en su ascenso. Impresionante. De aprendiz a impresor de renombre, y todo gracias a su esfuerzo y su habilidad para cultivar relaciones. Y hablando de relaciones, aquí es donde entra en escena Hugh Meredith. Efectivamente, Meredith, a diferencia de Keimer, supo reconocer el potencial de Franklin. Era uno de los trabajadores de la imprenta y vio en él a un socio ideal. Tanto así que le propuso unirse para abrir su propia imprenta. La oportunidad que Franklin estaba esperando.
¿Y cómo lo lograron? Con el apoyo financiero del padre de Meredith, Franklin por fin pudo hacer realidad su sueño, y a partir de ese momento su carrera como impresor despegó. Fantástico. ¿Qué tipo de trabajos realizaban en su propia imprenta? Al principio se enfocaron en trabajos pequeños, folletos, panfletos, documentos oficiales, pero poco a poco fueron ganando prestigio y consiguieron contratos más importantes como la impresión de las leyes y votos del gobierno de Pensilvania. Ya se perfilaba el Franklin que todos conocemos. Y si no me equivoco, también comenzaron a publicar su propio periódico, ¿verdad? Sí, The Pennsylvania Gazette. Con el tiempo se convirtió en uno de los periódicos más leídos e influyentes de la época. Y aquí es donde vemos la visión de Franklin como empresario. ¿A qué te refieres? A que Franklin fue pionero en utilizar estrategias de marketing para promocionar su negocio. Ofrecía suscripciones a precios reducidos, publicaba anuncios ingeniosos, utilizaba el periódico para difundir información útil para la comunidad. Era un maestro de la publicidad. Con adelantado a su tiempo. Pero Franklin no se conformaba solo con el éxito material. No es en esta época que empieza a desarrollar su famoso método para cultivar las virtudes. Exactamente. En su autobiografía describe un sistema que él mismo diseñó para mejorar su carácter, para convertirse en una mejor persona. ¿Y en qué consistía este método? ¿Acaso se trataba de una serie de reglas estrictas y sacrificios? No exactamente. Franklin identificó 13 virtudes que consideraba esenciales para una vida plena. Templanza, silencio, orden, resolución, frugalidad, industria, sinceridad, justicia, moderación, limpieza, tranquilidad, castidad y humildad. No pretendía dominarlas todas a la vez, sino que se enfocaba en una cada semana, anotando sus progresos y sus tropiezos en un pequeño libro. Un método metódico y a la vez práctico. Me recuerda a las agendas y apps de productividad que usamos hoy en día. Sin duda, Franklin era un hombre organizado y disciplinado. Pero lo importante no era solo registrar sus virtudes, sino reflexionar sobre cómo podía mejorar cada día. Su objetivo era la excelencia moral, no la perfección. Una lección valiosa para todos nosotros. Pero la búsqueda de la mejora personal de Franklin no se limitaba a su vida privada. No es también en esta época que funda el Junto un club de debate. Sí, el Junto era un grupo de jóvenes que se reunían semanalmente para debatir sobre temas de actualidad, filosofía, ciencia y literatura. Un espacio para el intercambio de ideas para crecimiento intelectual. Una iniciativa fantástica. ¿Y qué tipo de impacto tuvo el Junto en la comunidad? Un impacto significativo. No solo promovió el debate intelectual, sino que también se convirtió en una red de apoyo para sus miembros. Muchos de ellos se ayudaban mutuamente en sus negocios, en sus proyectos personales. Era una comunidad de aprendizaje y colaboración. Una muestra más del compromiso de Franklin con el bien común. Y hablando de compromiso, ¿no es también en esta época que impulsa la creación de la primera biblioteca pública de Filadelfia? Así es Franklin. Un apasionado lector creía firmemente en el poder del conocimiento y no se limitó a soñar con una biblioteca pública. Se puso manos a la obra, organizó a la comunidad, recaudó fondos. Y lo logró como siempre. Pero lo que me fascina es que no buscaba reconocimiento personal. Cierto. De hecho, en su autobiografía menciona que prefería mantenerse en un segundo plano presentando sus proyectos como ideas colectivas. Una estrategia inteligente para evitar resistencias y conseguir el apoyo de la comunidad. Un maestro de la persuasión. Y con la biblioteca funcionando, Franklin tenía un nuevo espacio para saciar su sed de conocimiento. Sin duda. Y esta se lo llevaría a explorar nuevos horizontes. Pero eso lo dejaremos para la siguiente parte de nuestra inmersión, donde descubriremos al Franklin científico, al inventor, al político, al diplomático. ¡Qué emoción! No se pierdan la última parte de esta fascinante historia. Y mientras esperan, les recordamos que pueden encontrar este y muchos otros audiolibros en el canal de David Noé Figueroa. Hasta la próxima. Regresamos a nuestra inmersión en la vida de Benjamin Franklin. Hasta ahora hemos visto al joven aprendiz, al astuto impresor, al emprendedor visionario. Pero la historia no termina ahí. ¿Recuerdan esa sed de conocimiento que mencionamos antes? Esa curiosidad insaciable que lo impulsaba a leer, a cuestionar, a explorar. Ah, sí, esa curiosidad. Parece ser la fuerza motriz de su vida. Y en esta etapa esa fuerza lo lleva a adentrarse en el mundo de la ciencia. Y la ciencia. Y la experimentación. La experimentación. Y como era de esperarse, Franklin no se limitó a ser un simple observador. No. Sus descubrimientos revolucionaron la comprensión de la electricidad. De la electricidad. Hablamos, por supuesto, del famoso experimento del cometa eléctrico. Ah, sí, el cometa eléctrico. Un experimento que, además de ser ingenioso, Ingenioso. fue bastante arriesgado. Arriesgado. En 1752, Franklin, convencido de que los rayos eran una forma de electricidad, Ajá. decide comprobar su hipótesis. ¿Y cómo lo hace? Construyó una cometa Una cometa. con un alambre en la punta. Con un alambre. Ató una llave a la cuerda A la cuerda. y en medio de una tormenta En medio de una tormenta. la eleva hacia el cielo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué escena tan emocionante! Imaginen Franklin
desafiando a los elementos, A los elementos. a la naturaleza misma, En la naturaleza. en busca de respuestas, Acerca de respuestas. pero realmente funcionó. Por supuesto que funcionó. Al acercarse un rayo, la electricidad fluyó a través de la cuerda hasta la llave, produciendo una chispa. Una chispa, Franklin había demostrado la naturaleza eléctrica de los rayos. un descubrimiento histórico. Histórico, sí. Pero, ¿qué hay detrás de este experimento? Detrás, solo la búsqueda de conocimiento por el conocimiento mismo. Yo diría que hay algo más. Franklin no era un científico de Torre de Marfil. Le interesaba la aplicación práctica del conocimiento. La aplicación práctica. De hecho, este descubrimiento dio lugar a la invención del pararrayos, El pararrayos. un dispositivo que protege los edificios de los impactos de los rayos. Claro. Un ejemplo perfecto de cómo la ciencia puede mejorar la vida de las personas. De las personas. Y el ingenio de Franklin no se limitaba a la electricidad. También inventó la estufa Franklin, un sistema de calefacción más eficiente. Más eficientes. Y seguro que las chimeneas tradicionales. Un hombre multifacético. Totalmente de acuerdo. Pero a pesar de sus logros científicos, Franklin no se desentendió de los asuntos públicos. De hecho, a partir de la década de 1740, comienza a participar activamente en la política de Filadelfia. En la política. Y fiel a su estilo, no se conforma con ocupar cargos. Propone ideas, proyectos, soluciones para mejorar la vida de la comunidad. Es uno de los impulsores de la creación de la primera compañía de bomberos de la ciudad. De bomberos. Y también participa en la fundación de una academia que luego se convertiría en la Universidad de Pensilvania. La Universidad de Pensilvania. Impulsa la mejora del sistema de alumbrado público. Franklin, el científico, el inventor, ahora también es Franklin el servidor público. El servidor público. Un hombre comprometido con su tiempo. Y su influencia se extiende más allá de Filadelfia. A partir de la década de 1650, comienza a representar a las colonias americanas en Inglaterra, defendiendo sus intereses ante la corona británica. Ante la corona británica. Una labor diplomática que lo coloca en el centro del conflicto que se estaba gestando entre las colonias Entre las colonias y Gran Bretaña. y Gran Bretaña. Franklin, que inicialmente abogaba por una solución pacífica, se convence de que la independencia es el único camino. La independencia. Y así Franklin, el científico, el inventor, el político, se convierte en uno de los líderes de la Revolución Americana. De la Revolución Americana. Participa en la redacción de la Declaración de Independencia, busca el apoyo de Francia para la causa americana y juega un papel clave en las negociaciones de paz que ponen fin a la guerra. Un rol protagónico en la creación de los Estados Unidos. Y para cerrar este capítulo de su vida con broche de oro, firma la Constitución de los Estados Unidos en 1787. En 1787. ¿Qué trayectoria tan excepcional Franklin, a través de su esfuerzo, su inteligencia y su compromiso con el bien común, deja una huella imborrable en la historia? Su vida es un testimonio de lo que podemos lograr con perseverancia, curiosidad y un deseo genuino de hacer del mundo un lugar mejor. Y lo más valioso de todo, a través de su autobiografía, tenemos acceso a su pensamiento, a sus reflexiones, a sus experiencias. Es como si nos invitara a acompañarlo en su viaje. Un viaje que nos inspira a ser mejores, a buscar el conocimiento, a luchar por nuestros ideales y a contribuir al bienestar de nuestra comunidad. Una lectura que sin duda nos deja con mucho en qué pensar. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión en la autobiografía de Benjamin Franklin. Esperamos que la hayan disfrutado tanto como nosotros. No olviden suscribirse al canal de David Noé Figueroa, donde pueden encontrar este y muchos otros libros en formato de audiolibro. Hasta la próxima.